Era un día como cualquier otro en el pequeño restaurante del centro, donde la luz del sol entraba tímidamente por las ventanas y el aroma de los platillos recién preparados llenaba el aire. Una inmigrante mexicana que había llegado hacía pocos años se movía entre las mesas con cuidado y dedicación, sirviendo a los clientes con una sonrisa que intentaba ocultar la fatiga y la preocupación que cargaba en el corazón. Cada plato que llevaba parecía un acto de esperanza, un intento silencioso de demostrar que estaba ahí para trabajar, para ganarse la vida honestamente, aunque el mundo a su alrededor no siempre mostrara la misma justicia. Desde temprano, había notado miradas extrañas y susurros que recorrían el local cada vez que pasaba. No era la primera vez que se enfrentaba a la indiferencia o al desprecio, pero esa mañana algo parecía distinto. La tensión flotaba en el aire, y aunque intentaba concentrarse en su rutina, un presentimiento le revolvía el estómago. Cada cliente que entraba, cada paso que daba, parecía acompañado de un juicio silencioso que la hacía sentirse expuesta y vulnerable. Aún así, seguía con su trabajo, porque la necesidad de mantener a su familia y de demostrar que podía salir adelante era más fuerte que cualquier miedo. Hasta que sucedió. Un hombre en la mesa del fondo, que hasta ese momento parecía un cliente común, comenzó a mirarla con una mezcla de desprecio y diversión cruel. Sus ojos brillaban con algo que no era simple impaciencia o mal humor, había un filo de racismo puro, una intención clara de humillar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre agarró un trozo de su comida y, con un gesto deliberado, lo escupió sobre ella mientras gritaba palabras llenas de odio. «¡Vuelve a México!». El sonido fue seco, violento, y el silencio que siguió en el restaurante fue casi insoportable. La sorpresa, el asco y la indignación la paralizaron por un instante, pero la reacción de quienes estaban alrededor fue aún más desconcertante. Algunos miraban horrorizados, otros apartaban la vista como si no quisieran involucrarse. En ese instante, la rutina diaria de ___ se rompió por completo. Lo que había sido un lugar de trabajo, un espacio donde intentaba construir su vida, se convirtió en un escenario de humillación pública. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, rabia y un profundo dolor. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza una y otra vez, cargadas de desprecio y racismo. No solo había sido escupida, sino también marcada como alguien que no pertenecía allí, alguien que debía desaparecer de su entorno. Cada emoción se multiplicaba, cada latido de su corazón parecía una pequeña explosión de indignación contenida. Pero no era solo el acto físico de la agresión lo que la afectaba. Era el mensaje detrás de él, la intención de reducirla a nada, de recordarle que para algunas personas su existencia era un motivo de burla y odio. Mientras se limpiaba rápidamente, sintiendo la mezcla de comida y humillación en su ropa, decidió que no podía quedarse callada. No podía permitir que ese tipo de injusticia pasara desapercibida. La rabia y la indignación empezaron a transformarse en una fuerza silenciosa pero poderosa, un impulso que le decía que debía actuar, que debía recuperar su dignidad, aunque el camino para hacerlo no fuera sencillo ni seguro. El ambiente del restaurante cambió también. Algunos clientes comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si alguien haría algo, si alguien se atrevería a enfrentar la situación. Los empleados se veían incómodos, atrapados entre el miedo y el deseo de ayudar, sin saber cómo intervenir. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, y tomó una decisión que marcaría el inicio de algo mucho más grande que aquel incidente aislado. La injusticia que había vivido no sería el final de su historia, sino el comienzo de un camino hacia la justicia, hacia una especie de venganza que la sociedad no esperaba y que cambiaría la percepción de todos los presentes. Cada paso que dio después de aquel momento estuvo cargado de tensión y emoción. Su mirada se cruzó con la del hombre que la había humillado, y en sus ojos ya no había miedo. Había determinación. El mundo parecía contener la respiración, y el ambiente se llenó de la expectativa silenciosa de lo que estaba por suceder. Cada movimiento suyo era un acto de desafío, una afirmación de que no permitiría que el odio definiera su vida. La escena se volvió casi cinematográfica, la víctima que se niega a ser solo eso, la persona que, pese a todo, decide que no se dejará aplastar por la crueldad de otro. En ese momento, los espectadores, tanto dentro del restaurante como quienes podrían ver la historia después en vídeo, podían sentir la intensidad de la emoción, la mezcla de asco, miedo, indignación y finalmente, la chispa de esperanza y fuerza que surge cuando alguien decide levantarse frente a la injusticia. Cada detalle,
Desde la mirada desafiante de hasta la reacción congelada de los demás, contribuía a un crescendo emocional que mantenía a todos al borde de sus asientos, preguntándose qué sucedería a continuación, cómo se resolvería aquel conflicto que parecía tan simple y al mismo tiempo tan profundo. Y así, lo que comenzó como un día rutinario y aparentemente común, se transformó en el inicio de una historia cargada de tensión, emociones extremas y la promesa de una venganza épica que nadie olvidaría. Cada palabra, cada gesto, cada silencio dentro del restaurante se convirtió en un hilo que tejía un relato de injusticia, coraje y determinación, marcando el comienzo de algo que iba mucho más allá de la humillación inicial, el despertar de una fuerza interior capaz de enfrentar incluso el odio más flagrante. Después de aquel momento, sintió como la rabia y la indignación se mezclaban dentro de su pecho, creando un fuego que no podía apagar con simples palabras ni gestos pasivos. Cada respiración era pesada, cargada de la mezcla de asco por lo que había sufrido y determinación por no permitir que el incidente quedara impune. Mientras se limpiaba y trataba de recomponerse frente a los clientes y empleados que aún la miraban con sorpresa, su mente comenzó a idear cómo podía cambiar el curso de la situación. Sabía que enfrentarse al hombre directamente en ese instante no sería suficiente. Necesitaba algo que dejara claro que el racismo y la humillación no pasarían sin consecuencias. El hombre que la había escupido, todavía con una sonrisa arrogante en el rostro, parecía no entender la fuerza que había despertado en ella. Creía que un simple acto de desprecio podría intimidarla y que todos alrededor aceptarían su comportamiento como algo normal. Pero había aprendido a no subestimar su propia resiliencia. Su mirada, firme y desafiante, recorría cada rincón del restaurante, evaluando silenciosamente quién estaba dispuesto a actuar y quién permanecía en la pasividad cómoda de la indiferencia. Era evidente que muchos querían hacer algo, pero la sorpresa y el miedo los mantenían paralizados. Ella comprendió que tendría que liderar la situación por sí misma. En el fondo de su mente, un plan comenzó a formarse. No sería impulsivo, no sería violento de manera gratuita, pero sí sería impactante, algo que dejara una marca imborrable en todos los presentes y que sirviera como lección al hombre que se había atrevido a humillarla. Cada movimiento que hacía era meditado, cada palabra que pronunciaba mientras se dirigía a la cocina para recoger un pedido se convertía en parte de un acto calculado que lentamente tejía su venganza. Sabía que no podía fallar, porque esta era más que una respuesta personal, era una declaración contra el odio que había sentido durante tantos años. Mientras se movía entre las mesas, comenzó a notar pequeñas señales de apoyo silencioso. Algunos clientes intercambiaban miradas, otros murmuraban comentarios de admiración por la forma en que se estaba recomponiendo. La tensión aumentaba con cada segundo, y el hombre que la había humillado empezaba a percibir que las cosas no serían tan simples como él pensaba. Su sonrisa arrogante se volvió tensa, y un leve temblor en sus manos delataba la incertidumbre que comenzaba a crecer dentro de él. No sabía que estaba a punto de transformar su humillación en un momento inolvidable, uno que nadie olvidaría fácilmente. Cuando el momento llegó, ejecutó su plan con precisión. Cada acción estaba diseñada para generar un efecto emocional máximo, no solo para él, sino para todos los testigos. Con una voz firme y clara, comenzó a confrontar al hombre, describiendo con palabras exactas el daño que había causado, no solo a ella, sino al sentido de justicia y decencia de todos los presentes. Cada palabra golpeaba como un martillo, despertando en los demás una mezcla de indignación y admiración. La energía en el lugar cambió, lo que antes era sorpresa y desconcierto se convirtió en tensión palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. El hombre trató de responder, de defenderse, pero cada palabra que pronunciaba parecía desmoronarse frente a la fuerza de la verdad y la valentía de __. No podía controlar la narrativa, no podía borrar la humillación que ahora se invertía. El público, antes espectador pasivo, comenzó a sentirse parte de la historia, sintiendo con ella cada emoción, cada golpe de justicia que se desplegaba ante sus ojos. La situación se volvió un acto colectivo, una lección viva sobre lo que sucede cuando el odio intenta prevalecer y alguien se atreve a enfrentarlo con determinación. En medio del caos silencioso, __, dio un paso más allá, ejecutando la parte más impactante de su plan. Con un gesto inesperado, logró exponer la vulnerabilidad del hombre, mostrando a todos que detrás de su agresión había miedo y debilidad, no poder. La tensión alcanzó su punto máximo,
Los murmullos del público se intensificaban, los empleados del restaurante se inclinaban hacia adelante, fascinados y emocionados, y el agresor empezaba a retroceder, sin saber cómo reaccionar ante la fuerza y la astucia de la mujer a la que había intentado humillar. Cada segundo parecía eterno, pero al mismo tiempo cada acción estaba perfectamente sincronizada para maximizar el impacto emocional. La venganza no era un simple acto de represalia, era un espectáculo de justicia poética, un mensaje claro para todos los que pudieran considerar actuar con odio y desprecio en el futuro. La emoción era tan intensa que se podía sentir en cada respiración, en cada mirada, en cada movimiento. Todos los presentes compartían un momento que parecía fuera del tiempo, suspendidos en una mezcla de tensión, sorpresa y finalmente, admiración. Cuando finalmente la situación llegó a un punto de equilibrio, se detuvo, respirando con fuerza pero mostrando una calma que contrastaba con la agitación que había causado. El hombre que había intentado humillarla estaba visiblemente afectado, y el público se encontraba en un estado de asombro y respeto. La venganza no había sido violenta en sentido físico, pero sí había alcanzado un nivel emocional y simbólico que nadie olvidaría. Cada gesto, cada palabra, había sido un recordatorio de que el racismo y la crueldad no podían prevalecer cuando alguien decide enfrentarlos con coraje y astucia. En ese instante, entendió que su historia no terminaba ahí. Lo que había comenzado como un simple acto de odio se había transformado en una lección poderosa sobre dignidad, resiliencia y justicia. La emoción en el aire todavía era palpable, y aunque muchos esperaban un final explosivo, la verdadera victoria estaba en la fuerza silenciosa que ella había demostrado, la capacidad de convertir el dolor y la humillación en un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá de aquel restaurante, dejando una marca imborrable en todos los que presenciaron la escena. Después del enfrentamiento inicial, sintió que algo dentro de ella había despertado. No era solo la rabia, ni el impulso de responder al insulto, sino una fuerza que parecía más grande que cualquier humillación. Cada latido de su corazón estaba cargado de decisión y de energía contenida, una mezcla de coraje, indignación y un deseo de justicia que trascendía lo personal. Mientras los demás todavía procesaban lo que había ocurrido, ella sabía que el momento decisivo estaba por llegar. La verdadera venganza épica no era un gesto aislado, sino una serie de acciones cuidadosamente calculadas que transformarían su experiencia en un acto inolvidable. El hombre que la había escupido intentaba recomponerse, pero su arrogancia inicial comenzaba a desmoronarse. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora mostraban confusión y un atisbo de miedo. No podía comprender cómo alguien al que había humillado tan descaradamente había logrado voltear la situación en su contra con tanta determinación. Cada movimiento de parecía medir su impacto, y mientras se acercaba lentamente a la zona donde él se encontraba, el ambiente del restaurante se volvió casi eléctrico. Los clientes contenían la respiración, los empleados se inclinaban hacia adelante, y cada segundo parecía prolongarse mientras todos esperaban lo que estaba por suceder. Tomó un momento para observar todo a su alrededor. Las miradas de los presentes le dieron una claridad inesperada. No estaba sola. Cada persona que había sido testigo de la agresión estaba, de alguna manera, lista para ser parte de la resolución, aunque fuera de manera silenciosa. Ese apoyo invisible, esa energía compartida, fortaleció su determinación. Cada paso que daba hacia el hombre era un paso hacia la reivindicación, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de fuerza y emoción. No necesitaba gritar ni humillar, su sola presencia y su actitud transmitían un mensaje mucho más potente: la injusticia no pasaría sin respuesta. Cuando finalmente se enfrentó directamente a él, su voz sonó firme y clara, llenando el espacio con un tono que nadie podía ignorar. Recordó todos los insultos, todas las miradas de desprecio, y cada recuerdo se convirtió en un argumento silencioso pero devastador contra él. Cada palabra que pronunciaba resonaba en las paredes del restaurante y en la mente de quienes la escuchaban, creando un crescendo emocional que mantenía a todos en tensión. El hombre intentó responder, pero cada frase suya parecía débil y sin fundamento frente a la fuerza moral que estaba demostrando. Entonces llegó el momento más impactante. Con un gesto inesperado, utilizó un objeto a su alcance, algo cotidiano que todos consideraban insignificante, y lo convirtió en símbolo de su venganza. No era un ataque físico, pero sí un acto cargado de simbolismo, un recordatorio de que la humillación no definiría quién era ella.
Los presentes contuvieron la respiración mientras la escena se desarrollaba. Cada gesto, cada movimiento, parecía coreografiado para maximizar el efecto emocional, y todos podían sentir la mezcla de tensión, sorpresa y admiración que recorría el lugar. El hombre retrocedió, completamente desarmado ante la fuerza de la situación. Su arrogancia inicial había desaparecido por completo, sustituida por la confusión y la impotencia. Mientras ___ mantenía la calma, sus ojos reflejaban un fuego interno que él no podía apagar. Era evidente que, aunque había intentado imponer su odio, no podía controlar la narrativa. La verdad de su agresión quedaba expuesta, y todos los presentes podían verla claramente. La injusticia había sido confrontada de manera magistral, y la dignidad de ___ brillaba con fuerza propia. Los clientes y empleados comenzaron a reaccionar lentamente, primero con susurros, luego con expresiones de asombro y finalmente con murmullos de apoyo. Algunos incluso aplaudieron discretamente, reconociendo la valentía y la astucia con que ___ había manejado la situación. Cada gesto suyo no solo restauraba su honor, sino que también enviaba un mensaje claro a todos los que presenciaban el acto. La crueldad y el racismo no quedan impunes cuando alguien tiene el valor de enfrentarlos. Mientras la tensión disminuía, ___ decidió dar un paso más para cerrar el capítulo de esa confrontación. Con una voz firme pero controlada, expresó lo que muchos sentían pero no podían decir, que la humillación, el desprecio y la violencia verbal eran inaceptables y que la verdadera fuerza reside en levantarse y demostrar dignidad frente al odio. Sus palabras resonaron en la mente de todos los presentes, y por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras cada persona asimilaba la lección de valentía y resistencia que acababan de presenciar. El hombre, derrotado moralmente, no tuvo otra opción que aceptar la situación. Sus intentos de minimizar lo sucedido se desvanecieron frente a la claridad de la verdad y la fuerza de la justicia simbólica que ___ había creado. Cada segundo que pasaba, la emoción en el lugar aumentaba. Una mezcla de alivio, satisfacción y admiración recorría a los presentes, quienes habían sido testigos de un acto que combinaba inteligencia, coraje y una ejecución perfecta de lo que muchos llamarían venganza épica. Al final, ___ se alejó lentamente, con la cabeza en alto y el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había transformado un momento de humillación en una demostración de poder y dignidad. El ambiente todavía vibraba con la intensidad de lo ocurrido, y aunque la historia no había terminado del todo, ella había tomado control de su narrativa, convirtiendo lo que pudo haber sido una derrota en una victoria emocional y simbólica. Cada mirada de los presentes la acompañaba, reconociendo su fuerza y dejando claro que aquel hombre no volvería a subestimar ni a humillar a alguien con semejante coraje. La escena se congeló en la memoria de todos. El acto de injusticia, la reacción de ___ y la resolución que la transformó en protagonista de su propia historia. La emoción aún flotaba en el aire, lista para ser recordada, contada y compartida, mientras el restaurante volvía lentamente a la normalidad, pero con la certeza de que nadie olvidaría jamás aquella lección de valentía y justicia. Después de que ___ logró imponer su fuerza y dignidad frente al hombre que la había humillado, el ambiente del restaurante todavía estaba cargado de tensión. Cada persona presente parecía procesar lo que acababa de presenciar. La intensidad de la confrontación todavía flotaba en el aire como un eco de emociones extremas. Sin embargo, ella sabía que el verdadero desenlace aún no había llegado. La venganza no se trataba solo de un momento de impacto, sino de cerrar el ciclo, de asegurarse de que la injusticia no quedara sin consecuencias y de que la lección fuera clara para todos los involucrados. Mientras caminaba lentamente entre las mesas, cada mirada que recibía la fortalecía. Algunos clientes la miraban con respeto, otros con admiración y muchos simplemente con asombro, incapaces de comprender cómo alguien podía transformar una humillación tan evidente en una victoria tan emocionalmente poderosa. Los empleados, que al principio se habían mostrado tímidos y dudosos, ahora compartían silenciosamente su apoyo. Se podía sentir una especie de energía colectiva, un reconocimiento tácito de que ___ había enfrentado el odio con inteligencia y valentía, y que su acción era mucho más que un acto personal, era un símbolo de resistencia frente a la injusticia. El hombre, por su parte, permanecía casi inmóvil. Su arrogancia inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una mezcla de confusión, rabia contenida y miedo. Había subestimado por completo a ___ creyendo que un acto de desprecio y racismo podía pasar sin consecuencias.
Cada gesto, cada palabra y cada movimiento de ella habían dejado en evidencia su debilidad y su incapacidad de controlar la situación. Su humillación había alcanzado un nivel público que no podía ignorar, y el impacto emocional que __ había generado era imposible de revertir. En ese instante, __ decidió que era momento de consolidar su victoria. Con pasos firmes y decididos, se acercó al hombre con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Su mirada era directa, penetrante, y cada palabra que pronunciaba estaba cargada de significado y fuerza. Habló no solo de lo que había ocurrido, sino de lo que representaba, la intolerancia, el racismo y la crueldad que tantas veces habían intentado aplastar a personas como ella. Su discurso fue breve, pero contundente, dejando claro que nadie tenía derecho a humillar y que la dignidad no podía ser arrebatada por la maldad de otros. Los presentes escuchaban cada palabra con atención, y se podía sentir cómo la emoción crecía con cada frase. La tensión inicial se transformó en un crescendo de admiración y respeto, una mezcla de alivio y satisfacción por la manera en que __ había manejado la situación. Cada gesto suyo era un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la agresión ni en el odio, sino en la capacidad de mantener la calma, la claridad y la determinación frente a la injusticia. Era una lección que nadie olvidaría fácilmente. Entonces llegó el momento simbólico que cerró el ciclo. __ tomó un objeto sencillo, algo que había estado presente durante toda la escena, y lo utilizó de manera que representara su triunfo. No era un acto de violencia física, sino un gesto cargado de simbolismo, un recordatorio de que la humillación que había sufrido no definía quién era, y que cada intento de oprimirla podía convertirse en una oportunidad para demostrar su fuerza interior. Los ojos de todos los presentes se abrieron con sorpresa y admiración, la intensidad del momento alcanzó su punto máximo, y la sensación de justicia se hizo tangible en el aire. El hombre, derrotado emocionalmente, no tuvo más opción que aceptar la realidad. Su arrogancia inicial había sido reemplazada por un reconocimiento silencioso de que había subestimado a __ y que la situación le había enseñado una lección que nunca olvidaría. Cada gesto, cada mirada y cada palabra de ella había desmantelado su intento de humillación, transformando la situación en un acto de reivindicación que resonaría mucho más allá del restaurante. Mientras el ambiente se calmaba lentamente, __ sintió una mezcla de emociones que iban desde la satisfacción hasta la liberación. No era solo la victoria sobre aquel individuo, sino el acto de reclamar su dignidad, de demostrar que la injusticia no podía prevalecer cuando alguien se atrevía a enfrentarlo con coraje y astucia. Cada persona que la había observado compartía de manera silenciosa ese reconocimiento, y la sensación de poder y justicia llenaba el lugar de manera palpable. El acto de venganza épica había llegado a su fin, pero su impacto seguía vivo. Los murmullos de admiración recorrían el restaurante, y los clientes que habían sido testigos se encontraban aún procesando la intensidad emocional de lo que acababa de suceder. Los empleados, inspirados por su fuerza, comenzaron a recuperar su propio sentido de confianza y valentía, conscientes de que presenciar aquel acto había cambiado la forma en que percibían la posibilidad de enfrentar la injusticia. Finalmente, __ respiró profundamente y dio un paso atrás, sintiendo que la escena estaba completa. Su mirada recorrió el lugar, reconociendo a cada persona presente, y comprendió que lo que había logrado iba más allá de una simple confrontación. Había convertido un momento de humillación en un acto de poder y resiliencia que quedaría grabado en la memoria de todos. La sensación de alivio y triunfo llenó su pecho, y por primera vez desde el incidente inicial, sintió que podía continuar su día con la certeza de que había reclamado su justicia de manera definitiva. Mientras el hombre se retiraba, derrotado y consciente de la lección que había recibido, __ permaneció en pie, firme y digna, consciente de que había logrado algo más grande que una simple venganza. Había mostrado que la fuerza verdadera reside en enfrentar la injusticia con inteligencia, coraje y dignidad. El restaurante volvió lentamente a la normalidad, pero la memoria de aquel momento épico permanecería en todos los presentes, recordándoles la lección más importante de todas, que nadie puede aplastar la dignidad de una persona determinada a defenderla. Después de que la tensión del enfrentamiento inicial se disipara ligeramente, __ se quedó observando a todos los presentes con una mezcla de satisfacción y reflexión. Sabía que la venganza inicial había sido solo una parte de la historia. El verdadero impacto estaba en cómo cada persona iba a procesar lo que había ocurrido.
Cada mirada que recibía era un recordatorio de que su fuerza no solo había enfrentado la injusticia, sino que también había inspirado un cambio, aunque fuera momentáneo, en aquellos que la rodeaban. No era suficiente con ganar un momento, quería que la lección permaneciera. Mientras recogía algunos utensilios y se movía por el restaurante, percibió cómo los clientes comenzaban a comentar entre ellos, compartiendo sus impresiones sobre lo que habían visto. Sus palabras, aunque susurradas, contenían un respeto creciente y una especie de admiración que ella podía sentir. Algunos hablaban de valentía, otros de justicia, y muchos simplemente no podían creer cómo una situación que parecía tan devastadora había sido transformada en un acto de empoderamiento. Cada comentario reforzaba la idea de que su acción había tenido un efecto duradero, más allá de la humillación inicial que había sufrido. El hombre que había intentado humillarla todavía estaba allí, sentado con los hombros encorvados y la expresión abatida. Su arrogancia y desprecio habían desaparecido, reemplazados por una mezcla de incomodidad, rabia contenida y una leve sensación de respeto involuntario. Ya no podía mirar a ___ de la misma manera. Cada gesto suyo le recordaba que había subestimado a alguien que no solo tenía fuerza, sino también astucia y claridad moral. La dinámica entre ellos había cambiado por completo, y cualquier intento de minimizar lo ocurrido era ahora inútil. En ese momento, ___ decidió que era hora de cerrar el capítulo de manera definitiva. Se acercó al hombre con paso firme, consciente de que cada movimiento debía transmitir control y autoridad. Su voz era clara y serena, pero cargada de emoción. Habló de los actos de odio que había enfrentado, de la humillación que había sufrido y de la necesidad de que todos entendieran que la injusticia no podía prevalecer. No necesitaba gritar ni amenazar. Su postura, sus palabras y su mirada transmitían un poder mucho más fuerte que cualquier acción impulsiva. Cada frase resonaba en el ambiente, y todos los presentes sentían como la tensión se convertía en una mezcla de respeto y admiración silenciosa. El hombre intentó hablar, intentar justificar sus acciones, pero ___ lo interrumpió con calma, dejando claro que no había espacio para excusas. Cada palabra suya estaba medida, precisa, y cada gesto suyo subrayaba la autoridad moral que había conquistado a lo largo de la confrontación. Los clientes y empleados la observaban en silencio, algunos con los ojos abiertos de incredulidad, otros con expresiones que mezclaban asombro y orgullo. La emoción en el ambiente era palpable, una combinación de alivio, satisfacción y reconocimiento de que lo que había ocurrido era más que un simple conflicto, era una lección de dignidad y resiliencia. Entonces, con un gesto final, ___ completó su venganza épica. Usó un objeto cotidiano que había estado presente desde el inicio de la confrontación para simbolizar la inversión del poder. No era un acto violento, sino un símbolo que dejaba claro que la humillación había sido revertida, que el agresor había perdido su control y que la víctima ahora dominaba la narrativa. Los murmullos del público se intensificaron, y una sensación colectiva de justicia y cierre llenó el restaurante. Todos podían sentir el peso emocional de lo que acababa de suceder. La humillación había sido transformada en un acto de empoderamiento. El hombre, derrotado emocionalmente, finalmente se levantó y salió del lugar sin decir una palabra más. Su derrota era evidente, no solo ante ___, sino ante todos los que habían presenciado la escena. Cada paso que daba alejándose servía como recordatorio de que había subestimado completamente la fuerza y la determinación de alguien que no se dejaba aplastar por la crueldad. Mientras desaparecía por la puerta, los presentes sentían una mezcla de alivio y asombro, conscientes de que acababan de presenciar un momento extraordinario, una historia de justicia poética que quedaría grabada en su memoria. ___ respiró profundamente, sintiendo que el peso de la tensión comenzaba a disminuir. Su corazón todavía latía con fuerza, pero la mezcla de orgullo y liberación la llenaba de una energía que no había sentido desde que había sido humillada. Cada mirada que recibía ahora estaba llena de respeto y admiración, y aunque la emoción todavía era intensa, había una sensación de cierre que le permitía finalmente relajarse un poco. Había reclamado su dignidad, y había demostrado a todos que nadie puede subestimar la fuerza de alguien que decide enfrentarse al odio con valentía. Mientras los clientes comenzaban a regresar lentamente a sus comidas y los empleados retomaban su trabajo, ___ comprendió que había logrado algo más grande que una simple venganza. Había creado un momento memorable que inspiraría a otros a no aceptar la injusticia,
a defender su dignidad y a recordar que el coraje puede transformar incluso los momentos más humillantes en actos de empoderamiento y resiliencia. La emoción permanecía en el aire, y aunque la rutina del restaurante continuaba, la historia de lo que había ocurrido quedaría marcada para siempre en la memoria de todos los presentes. Finalmente, tomó un momento para mirar a su alrededor y respirar. Había ganado más que una confrontación, había reclamado su historia, su orgullo y su fuerza. La venganza épica no era solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían sentido el peso del desprecio y la injusticia. Cada persona presente había sido testigo de algo extraordinario, y el eco emocional de aquel día permanecería mucho tiempo después de que las puertas del restaurante se cerraran y los murmullos se apagaran. Después de que la tensión inicial y la confrontación se hubieran desarrollado, sintió que el aire mismo estaba cargado de una energía diferente. No era solo la emoción de haber enfrentado al hombre que la había humillado, sino una mezcla intensa de orgullo, liberación y anticipación de lo que estaba por venir. Sabía que la historia aún no había alcanzado su clímax, que el momento de cierre debía ser tan impactante como la humillación inicial que había sufrido. Cada respiración, cada gesto, cada mirada contenía una fuerza silenciosa que mantenía a todos los presentes al borde de sus asientos. El hombre, aún sentado, parecía un reflejo de todo lo que había sido arrogancia y desprecio convertidos en duda y miedo. Su arrogancia se había desvanecido completamente, ya no había forma de fingir confianza ni control. Cada vez que miraba a sentía una mezcla de rabia contenida y respeto involuntario, una sensación incómoda que le recordaba su derrota moral y la fuerza que ella había demostrado. La dinámica entre ellos ya no era de agresión y humillación, ahora era un juego de poder invertido, donde la víctima había tomado el control absoluto de la narrativa. Mientras tanto, los clientes y empleados observaban con atención, sabiendo que todavía quedaba un momento decisivo. Sus miradas estaban fijas en esperando ver cómo cerraría la historia, cómo transformaría toda la humillación y la injusticia inicial en un acto final que quedaría grabado en la memoria de todos. Cada movimiento suyo era calculado, cada palabra pronunciada estaba impregnada de emoción, y cada gesto estaba diseñado para que la lección quedara clara. La dignidad no puede ser arrebatada por la crueldad ni por el racismo. Con paso firme, se acercó nuevamente al hombre. Esta vez, su mirada era más intensa, más penetrante. Cada persona presente podía sentir la energía que emanaba de ella, una mezcla de coraje, determinación y justicia pura. Su voz, aunque calmada, resonó con una autoridad que nadie podía ignorar. Habló de la injusticia que había sufrido, de la intención de humillarla y de lo que significaba enfrentarse al odio con dignidad. Sus palabras eran claras, directas y emotivas, penetrando en cada rincón del restaurante y dejando una impresión imborrable en todos los que las escuchaban. El hombre intentó responder, pero lo interrumpió con una seguridad inquebrantable. Cada palabra suya era una afirmación de fuerza y control. No necesitaba alzar la voz ni hacer amenazas. Su presencia y sus palabras transmitían un poder que superaba cualquier intento de resistencia. Los clientes y empleados se encontraban en silencio absoluto, conscientes de que estaban presenciando un momento único, cargado de emoción y simbolismo, donde la justicia se manifestaba no mediante la violencia física, sino a través del poder moral y la inteligencia estratégica. Entonces, en un movimiento que nadie esperaba, ejecutó la parte final de su venganza. Con un gesto simbólico y calculado, utilizó un objeto común que había estado presente durante toda la confrontación para señalar la inversión de poder. No era violencia. Era un acto de simbolismo y fuerza emocional que dejaba claro que la humillación había sido revertida, que la víctima ahora dominaba la narrativa y que el agresor estaba completamente expuesto ante todos. La intensidad del momento provocó un silencio absoluto en el restaurante, roto solo por sus palabras y la tensión que llenaba el aire. Los murmullos comenzaron lentamente entre los clientes, evolucionando de incredulidad a admiración. Los empleados también intercambiaban miradas de respeto y sorpresa, comprendiendo la magnitud de lo que acababan de presenciar. La sensación de justicia era tangible, casi física, y todos podían sentir cómo la historia que comenzó con un acto de odio se había transformado en una lección poderosa de dignidad, coraje y resiliencia. Cada respiración, cada latido del corazón de y de los presentes estaba cargado de emoción, haciendo que el momento fuera inolvidable.
El hombre, finalmente derrotado, se levantó lentamente. Su arrogancia inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una aceptación silenciosa de su derrota. Cada paso que daba mientras se alejaba del lugar era un recordatorio de que había sido superado, no por la fuerza física, sino por la inteligencia, la determinación y la valentía de ____. Su humillación había sido transformada en un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del restaurante. Respiró profundamente, sintiendo cómo la liberación emocional recorría su cuerpo. La tensión, la ira y la indignación iniciales se habían transformado en orgullo y satisfacción. Había reclamado su dignidad, había transformado la injusticia en una lección y había demostrado que la verdadera fuerza reside en la resiliencia y la inteligencia. Los presentes, aún asimilando la intensidad del momento, compartían de manera silenciosa la admiración y el respeto hacia ella. Mientras el ambiente se calmaba lentamente, tomó un momento para reflexionar sobre lo que había logrado. No se trataba solo de enfrentarse al agresor, sino de reclamar su narrativa, de demostrar que la humillación y el racismo no podían prevalecer. Cada persona que había presenciado la escena había sido testigo de algo extraordinario, un acto de justicia poética que combinaba coraje, astucia y fuerza moral. La emoción en el aire era casi tangible, y aunque la rutina del restaurante comenzaba a retomarse, la intensidad del momento permanecería grabada en la memoria de todos los presentes. Finalmente, se permitió un leve suspiro de alivio, consciente de que había cerrado un capítulo crucial de su vida con fuerza y dignidad. La venganza épica había alcanzado su clímax, y aunque el impacto emocional aún era fuerte, sabía que había logrado mucho más que un simple acto de represalia. Había demostrado que la dignidad, la inteligencia y el coraje pueden transformar incluso los momentos más dolorosos en actos memorables de poder personal y justicia.